La Universidad Estatal a Distancia les da la cordial bienvenida. Hoy vamos a analizar el tema de gestión académica en centros educativos y para eso contamos con la máster Jensi Calderón Badilla. Jensi es licenciada en Educación para primero y segundo ciclo, con una maestría en Evaluación Educativa de la UCR y una maestría en Administración Educativa de la ULICORI, con experiencia laboral en el MEP y actualmente funge como asesora académica de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la UNED de Costa Rica. Gracias, Jensi, por estar aquí con nosotros. Gracias, Gabriela. Más bien para mí es un honor poder estar hoy con ustedes compartiendo este conversatorio. Bueno, estudiantes, según los estándares establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se requiere para hacer gestión pedagógica, conocimiento pedagógico y se relaciona con el análisis de la información para la toma de decisiones dirigidas a la mejora y la gestión de la planificación relacionada con los planes de estudio, supervisar a las personas docentes, al aprendizaje y el buen uso de los datos, implementar acciones para la mejora curricular y difundir buenas prácticas y tecnologías para la enseñanza. También se nos habla de qué es gestión curricular y dice que son las actividades y decisiones cotidianas que efectúa la persona directora relacionadas con el proceso pedagógico y que constituyen el eje central de la gestión educativa, como velar por la aplicación del currículo, las formas de enseñanza en el aula, la evaluación y el desarrollo profesional docente, entre otras. En general, implica habilidades prácticas, mecanismos y acciones orientadas a mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y la atención de factores internos o externos que afectan el desarrollo del currículo educativo y el aprendizaje de los estudiantes. Para poder analizar un poco este tema, es que traemos una serie de preguntas con el fin de que Jensi nos retroalimente. Jensi, para iniciar, ¿qué es y para qué sirve la evaluación de los aprendizajes? Gracias, Gabriela. Bueno, voy a decirlo en palabras simples, pero vamos a abordarlo un poquito más. Generalmente utilizamos la definición tradicional, ¿verdad? Que la evaluación de los aprendizajes es un proceso de obtención de evidencias para emitir un juicio de valor y la toma de decisiones. Se dice fácil y lo hablamos generalmente de manera cotidiana. Sin embargo, el hecho de que implique ser un proceso nos devuelve al inicio, es decir, al cómo aprende el estudiante, cómo está aprendiendo esa persona estudiante para saber cómo la voy a evaluar. Y ese brinco que hay entre el cómo aprende y cómo la evalúo, hay pasos a seguir. Por ejemplo, esa recolección de evidencias para poder emitir juicios de valor, necesitamos en ese intermedio instrumentos, estrategias e instrumentos, ¿verdad? Ahí es el reto que tenemos como educadores y educadoras. ¿Qué instrumentos podemos utilizar? Lo vamos a definir cuando sabemos cómo aprende un niño de 7 años la lectoescritura. ¿Cómo aprende un estudiante de 8 años? ¿Cómo aprende el de 9? ¿Cómo está su elasticidad cerebral? ¿Cómo aprende con material concreto, con material abstracto? Entonces, así voy a poder determinar cómo lo voy a evaluar. Por eso es un proceso. Y necesitamos de esos instrumentos para poder ir registrando las evidencias. Esas evidencias nosotros las vamos a utilizar para emitir el juicio. Bueno, ¿cuál va a ser el juicio? El juicio va a ser, ¿lo logró, no lo logró? ¿Está en camino de lograrlo? ¿Tiene ciertas debilidades? ¿Cuáles son sus retos? Y una vez que tenemos ese juicio valorativo registrado en las evidencias, nosotros vamos a poder tomar esas decisiones. ¿Cómo van a ser esas decisiones? Es pensar, ¿realmente el estudiante aprende? ¿Logra el aprendizaje? ¿Me lo demuestra? ¿O lo demuestra en la parte cotidiana? Puede ser que dentro del aula el estudiante no esté demostrando ciertas cosas, pero el docente sale al recreo y lo ve interactuando, lo ve haciendo mediciones, lo ve contando tal vez, no sé, bolinchas, tapas, botellas, y se da cuenta que sí lo logró. Tal vez no en el espacio de aula, pero sí en el recreo o cuando está socializando en su comunidad. Entonces, todo eso son parte de las evidencias que vamos a identificar y cuando tenemos esos resultados vamos a tomar decisiones. Generalmente en un
un contexto educativo como el que tenemos, que nos basamos en la norma y no en el criterio como tal, porque la norma es que todos pasan con 7 o que todos pasan con 8, ¿verdad? O con 6.5. El criterio sería que, por ejemplo, Gabriela, donde muestra su debilidad o su limitación, yo voy a poderle hacer una intervención individual. Nuestro contexto educativo no hace intervenciones tan individualizadas, ¿verdad? Bueno, como yo fui docente de primaria en escuelas urbano-marginales, yo llegué a tener inclusive 42 estudiantes, de los cuales 42 estudiantes tenían lo que llamábamos en aquel entonces algún tipo, tal vez 15 estudiantes tenían algún tipo de adecuación curricular, como se le llamaba antes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la evaluación de los aprendizajes debería ser así, más criterial, más individualizada para la persona estudiante. Bueno, si el contexto no lo permite, entonces nosotros deberíamos de incluir los estilos de aprendizaje, porque recordemos que la evaluación nunca vamos a poderla separar del cómo aprende. Bueno, los estilos de aprendizaje no es que, digamos, en mi caso, aprendo con un estilo o que el estudiante aprende con un estilo, ¿no? En realidad, como seres humanos, y está comprobado, aprendemos con todos los estilos, que potenciamos más unos, sí. Ahí tenemos ahora actualmente estudiantes kinestésicos, necesitan movimiento, necesitan tocar, necesitan ver, necesitan cantar, necesitan hacer danza inclusive para lograr un aprendizaje más comprensivo. Entonces, ¿cómo estoy evaluando yo a ese estudiante que es más kinestésico, verdad? O cómo estoy recopilando yo las evidencias de que ese estudiante tal vez no me lo plasmó en una prueba escrita, pero en el aula yo sí lo vi trabajando, por ejemplo, con material concreto de forma adecuada. Pero entonces, el tema de la evaluación de los aprendizajes, aunque lo decimos rápido, es un proceso de obtención de evidencias para emitir un juicio de valor y la toma de decisiones. En realidad, como puedes ver, es un proceso que nos devuelve al principio cómo aprende, cómo evalúo, y en medio están todas esas estrategias que el docente tiene que utilizar y el diseño de los instrumentos que el docente tiene que implementar para poder emitir el juicio y poder tomar esas decisiones de hacer intervenciones grupales, individuales e inclusive a veces hasta parciales, tal vez trabajar con 10 chicos, con 5 chicos o chicas que tengan cierta dificultad, y a esos deberíamos de hacerle un abordaje diferenciado en cómo está aprendiendo y cómo le estamos evaluando. Gracias, Jency. Jency, referente a todo este tema, ¿qué tipos de evaluación existen? Sí, generalmente, Gabriela, se hablan de 3 tipos que son los más conocidos, ¿verdad? Que es el diagnóstico, el formativo y el sumativo. Sin embargo, desde la parte de evaluación, cualquier tipo de evaluación, y en este caso sería más específico la evaluación de los aprendizajes, hay más tipos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los vamos a clasificar por su propósito, ¿verdad? También los vamos a clasificar por su momento y también por sus agentes, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros dijéramos la evaluación de los aprendizajes por su momento, entonces pensaríamos en el inicial, que posiblemente digamos, bueno, está la parte diagnóstica, ¿verdad? Es un inicio que vamos a darle, no solo al momento de iniciar el primer día de clase. Lo diagnóstico, lo inicial puede inclusive empezar cada vez que vamos a iniciar una unidad o un tema nuevo, un capítulo nuevo, ¿verdad? A veces la gente tiende a pensar que el diagnóstico es solo al inicio del año, ¿verdad? Como para saber qué conocimientos trae de segundo grado o qué conocimientos trae de primer grado, ¿verdad? Y además, este momento inicial no solamente tiene que enfocarse en conocimiento, también necesitamos valorar la parte social, la parte socioafectiva, ¿verdad? Este tipo de habilidades inclusive que no están en un contenido explícitamente, pero sí nosotros deberíamos de estarla realizando. Esta etapa inicial no es necesariamente aplicar una prueba, ¿verdad? Que generalmente decimos, uy, un diagnóstico, vamos a hacerle casi un examen o una prueba escrita de papel y lápiz. No, podemos ponerlos a jugar, podemos ponerlos con material concreto, a trabajarlo y ¿qué es lo que necesitamos? Un instrumento
bien hecho para poder registrar, y eso es lo que se le va a entregar al padre de familia como parte del resultado del diagnóstico. Pero bueno, tradicionalmente se ha hecho más sencillo elaborar un examen, ponerle una calificación y decirle al padre de familia, este es el diagnóstico de su hijo, pero a veces ponerlos a brincar en una pierna, ponerlos a señalar la derecha, a la izquierda, inclusive estudiantes de sexto grado, eso puede ser parte de una prueba diagnóstica inicial. Otro de los momentos es el proceso, ¿verdad? Es ese proceso que vamos a tener con el estudiante ya una vez que se empieza con la unidad o la temática, bueno, ¿qué sigue durante el proceso? ¿Cómo vamos a registrar ese proceso? Y bueno, finalmente lo que conocemos, la evaluación final o la parte sumativa, que tradicionalmente ha sido una prueba escrita. Con esto de la pandemia pudimos ver que algunos centros educativos implementaron proyectos también. Entonces, bueno, eso es parte de una evaluación final o sumativa. Con los agentes de la evaluación, bueno, si son lo que llamamos los que hacemos la heteroevaluación, que somos los docentes, ¿verdad? Pero también podemos utilizar lo que es la autoevaluación, que es poner al estudiante a que se autoevalúe él mismo. Que son muy pequeños porque son de primaria, no, también funciona con ellos. ¿Por qué? Porque les vamos generando una apropiación de ellos mismos, de conocer inclusive cómo están logrando su proceso de aprendizaje, y por supuesto la coevaluación, ¿verdad? Que es entre ellos mismos que logren valorar su aprendizaje. Yo he visto experiencias, por ejemplo, hacen un pequeño quiz o un pequeño cuestionario y de pronto la persona docente les dice, bueno, intercambien entre ustedes con el de la par o con el que está atrás y vamos a revisarnos, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es parte de una coevaluación y se le enseña a la persona estudiante de que eso contribuye, ¿verdad?, a su proceso también de aprendizaje. Bueno, también tenemos lo que llamamos evaluación de pares, que no es lo mismo que la coevaluación. La evaluación de pares puede ser inclusive el propio docente que venga a mi aula, ¿verdad? Que yo también soy docente y tal vez Gabriela es docente y yo le digo, Gabriela, venga y evalúe cómo estoy yo haciendo mis estrategias evaluativas, que estamos hablando del tema, pero pueden ser las estrategias de aprendizaje o la metodología que estoy llevando. Entonces, eso también incluye en la evaluación de los aprendizajes. Realmente el docente está permitiendo que evalúen su gestión en el tema de evaluación de los aprendizajes, o damos por un hecho que lo hago bien porque tal vez el Ministerio de Educación ya da una guía o da ciertos indicadores, ¿verdad? Y yo lo sigo, pero realmente alguien está supervisando mi quehacer, cómo lo hago, realmente vinculo el cómo aprenden con el cómo los estoy evaluando. Muy interesante, Jensi. Ya para la siguiente pregunta ya nos has dado ciertas ideas, más tal vez podamos ampliar. ¿Qué aspectos se deben tomar en cuenta al evaluar con el fin de observar si el estudiantado está alcanzando los objetivos de aprendizaje deseados? Bueno, dentro de los aspectos que nosotros deberíamos de considerar, vuelvo a insistir, ¿verdad? La evaluación no la podemos separar de el cómo aprende la persona estudiante, ¿verdad? En la universidad, indistintamente de cuál universidad, nos enseña como esos niveles, ¿verdad? Según la edad psicológica y emocional que tiene la persona estudiante. Entonces, ¿qué aspectos deberíamos de tomar en cuenta? Uno de ellos es si yo como docente estoy utilizando material concreto, por ejemplo. Ahora que hay uso de tecnologías, bueno, también si yo como docente estoy incluyendo algún tipo de tecnología, ¿verdad?, para llevar al estudiante hacia un aprendizaje, aunque no hay estudios contundentes que digan que la tecnología es mejor para aprender, no los hay. Hay acercamientos, pero no hay contundentes. Entonces, pareciera ser más bien que el ser humano seguimos aprendiendo en lo colectivo, con el material concreto, con la observación, con la indagación. Entonces, si yo aprendo así, pues yo debería ser evaluado o evaluada también de
de esa manera, ¿verdad? Entonces, otra de las consideraciones que me parecen a mí es que el aula debe de convertirse en un laboratorio de indagación, ¿verdad? En un laboratorio de conversación, de diálogo, ¿verdad? Y a veces el temor es ¿cómo evalúo yo eso? ¿Cómo le digo yo a un papá que yo estoy evaluando eso? Bueno, nos tenemos que llenar de buenos instrumentos y herramientas que nos permitan ir registrando el logro que va teniendo el estudiante. Es que vean, si el logro del estudiante fue que ese día levantó la mano para participar, eso vale la pena registrarlo. ¿Por qué? Porque va generando una competencia social, de un orden social. Yo levanto la mano para pedir la palabra o para participar. Si ese día el logro del estudiante fue que el material concreto que le llevó la maestra no lo tiró al piso, sino que más bien al finalizar la actividad lo recogió, lo ordenó, ese es un logro que deberíamos de considerar, ¿verdad? A veces nos centramos mucho en el contenido, ¿verdad? Porque nos preocupa que al final en la prueba escrita, si es que se les va a aplicar, eso es lo que tienen que saber, contenido. Pero tenemos que ir considerando que el contenido va a ir de la mano de otras habilidades que le vayamos generando al estudiante. Si el estudiante para ese día lo significativo fue que las paletas o las tapitas eran de colores, ¿verdad? Está bien, un logro, y el docente lo notó, entonces retomemos esas tapitas o paletas de colores con ese estudiante y hagámosle más significativo el aprendizaje hasta que lo llegue a alcanzar, ¿verdad? Otro de los aspectos que podríamos considerar es el diálogo entre docentes, ¿verdad? Es preguntarle al otro, mira, ¿cómo estás haciendo vos para que tus estudiantes entiendan, no sé, las tablas de multiplicar, o para que tus estudiantes comprendan esta línea de tiempo en estudios sociales? Entonces, se vale preguntarnos entre nosotros como docentes, el cómo lo estás haciendo, yo lo puedo adaptar y poderlo aplicar también en mi grupo. ¿Qué también se vale? Se vale que mi director o mi directora de escuela me visite, revise mi planeamiento, me haga sugerencias, porque este tipo de gestión que pueden hacer los directores no es de control ni es punitivo, es más de sugerencias, ¿verdad? En este tema puedes utilizar más material concreto, en este otro tema tal vez puedas hacer unas fichas, puedas hacer un dominó, ¿verdad? ¿Por qué insisto en el material concreto, Gabriela? Porque el ser humano necesita eso, ver, tocar, oler, sentir, que toda la experiencia sea palpable, significativa para los niños y para las niñas. Me he topado después de la pandemia docentes donde, no sé si recuerdan, pero para hablar de las manitas, ¿verdad? Que arriba, que abajo y antes... yo no voy a generalizar, pero antes las maestras y los maestros nos incluíamos y era aquello tan bonito, arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, etcétera. Y me he topado lamentablemente experiencias donde ya los docentes le ponen el video de YouTube, la persona docente se sienta y solo observa a que sus estudiantes sigan la indicación del video, ¿verdad? Y bueno, no, el estudiante quiere ver a su maestro, aunque sea de sexto grado, de quinto grado de la escuela, lo quiere ver ahí interactuando con emociones, reforzando, ¿verdad? Entonces, me verás hablar mucho de este involucramiento que tiene que tener la persona docente dentro de la dinámica de aula y también de la persona directora, dando sugerencias, no controlando, sino dando esas sugerencias de cómo podemos ir orientando para que las experiencias sean más significativas para los chicos y las chicas de las aulas. Muy interesante, Jensi, todo lo que nos estás contando. Jensi, ¿y qué estrategias se pueden implementar para retroalimentar al estudiantado? Sí, bueno, algo muy importante es utilizar la parte asertiva, ¿verdad? No el señalamiento del no lo logró, frases como usted, qué raro, como siempre, ¿verdad? Es que se nota que no estudiaron, es que ustedes son el peor grupo de esta escuela. Jamás, Gabriela, utilizar ese tipo de lenguaje con nuestros chicos o nuestras chicas. Al revés, más bien es un lenguaje positivo, ¿verdad? Es llamar y conversar con los y las estudiantes. Inclusive les podemos hacer rutas.
Hablemos de carteles, ¿verdad? Podemos hablar de carteles, utilizar cartulinas, utilizar símbolos, ¿verdad? Paleta con alguna cartulina y decirles, bueno, el nivel del grupo anda por 60 o por 7, ¿verdad? Pero vamos a ponernos la meta de que vamos a alcanzar esta medalla y el docente puede llevarle ahí una medalla hecha en cartulina, ¿verdad? Y dentro de la medalla, ¿cuáles logros? Que no necesariamente, insisto, son de contenido, a veces son de disciplina, a veces será de un contenido, a veces será de la parte afectiva, a veces será de la parte social, y empezamos a ponernos retos como grupo, ¿verdad? Involucrarse la persona docente con la experiencia de aprendizaje de los estudiantes le permite generar inclusive ambientes de empatía, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de darle esa retroalimentación a nuestra persona estudiante, no es a partir del regaño, sino es más bien a partir del diálogo, ¿verdad? Y decirle, bueno, pareciera que aquí vas a necesitar un refuerzo más, voy a necesitar que en tu casa vuelvas a leer la lectura. No sé si estaban con una lectura de un libro o con algún tipo de video que estaban viendo, bueno, pedirle que lo refuerce. Pero hay que tener algo muy claro, Gabriela. Estos chicos y chicas de primaria son menores de edad. Ellos necesitan el respaldo de sus padres o encargados del hogar. Entonces, esta retroalimentación no solamente se la voy a dar a mi estudiante, sino que la tengo que conversar con los encargados, ¿verdad? Sea el padre, la madre, la abuelita, los tíos de esta persona estudiante. Hay trabajo que realmente sí tiene que ser en el hogar, ¿verdad? Para reforzar, pero esto se habla desde el inicio, no se habla hasta el final, ¿verdad? No se le llama a la familia hasta el final, se le habla en el proceso, por eso hablamos de proceso. Y bueno, registrar, ¿verdad? Cuando se hace esa conversación con la familia, registrarlo en algún tipo de bitácora, de minuta, de acta, ¿verdad? Vamos generando evidencias y el docente, en la medida de sus posibilidades, ¿verdad? Y en su vocación docente, tiene que ir reorientando el aprendizaje de la persona estudiante en el aula, ¿verdad? Pero sí hay trabajo que tenemos que también hacer con padres de familia. Posiblemente a veces con los más chiquititos, ¿verdad? De primero y segundo grado, pero se le hace, se dialoga también con los padres. Otra de las estrategias de retroalimentación con los chicos es a veces invitar a alguien, a la persona directora de la escuela, a veces invitar a algún colega o colega docente, también eso nos ayuda. ¿Por qué? Porque le decimos, vea, ellos prepararon una canción o prepararon una poesía o han hecho sus carteles, nos gustaría que su grupo venga, vea los carteles que ellos prepararon y nos retroalimenten, nos digan, más allá de que si están bonitos o que están feos, cómo les expusieron, ¿verdad? A veces concentramos ese momento solo en las ferias científicas, pero lo podemos hacer en la cotidianidad. Un viernes, tener planificado que los viernes tendremos visita, ¿verdad? O podemos invitar padres de familia, 2 padres de familia nos van a visitar y van a ver nuestro trabajo de la semana. Eso permite ir retroalimentando no solo al estudiante, sino a nosotros como docentes. Jensi, y con eso también me vas contestando mucho la siguiente pregunta, que es sobre cómo podemos hacer para que todos y todas se sientan incluidos, porque ya nos has hablado de la importancia de que podemos hacer grupitos según el nivel académico de cada quien o cómo van logrando los objetivos de aprendizaje. Nos contabas que podemos hacer grupitos y trabajar con unos y otros, y luego también nos contabas toda la parte lúdica, todas estas ideas de que llevar a papá y mamá, de que desarrollar actividades en donde el mismo docente pueda vivir la actividad con el estudiante y no solo hacer uso de YouTube y de otras herramientas. Jensi, ¿qué otras formas podemos utilizar para que todos y todas se sientan incluidos y logren llegar al objetivo de aprendizaje deseado? Sí, bueno, yo creo que una de las formas, Gabriela, el docente, nosotros los docentes muchas veces tenemos que morir, digo yo, morir a nuestra subjetividad o por lo menos dejarla a un lado, ¿verdad?
¿Qué quiero decirte con esto? Que en el aula nosotros tenemos estudiantes que son brillantes, ¿verdad? Y si a mí me gusta el estudiante brillante, yo estaré muy contenta. Pero también, si a mí me gusta el estudiante pasivo, el que no habla, el que está calladito, el que trabaja, yo, uy, el estudiante ideal para mí, ¿verdad? O más bien yo soy de las que se mueven, más kinestésica, yo quisiera que todo mi grupo estuviera en movimiento, ¿verdad? Entonces, lo primero es que el docente identifique cuál es el tipo de estudiante que a mí me gusta y llegue a caer en la realidad. Si a mí el estudiante que a mí me gusta es el kinestésico y caigo en la realidad que todos son muy pasivos, ¿verdad? Entonces yo voy a tener que buscar las estrategias no solo que me gusten a mí, sino es que yo pueda incluirlos a ellos, ¿verdad? Si lo que me gusta es el estudiante que está calladito, que copia de la pizarra, que casi no, ni se oye, ¿verdad? Y yo soy igual, ¿verdad? Y me gusta eso, pues yo tengo que caer en una realidad y decir, no, yo necesito poner a mi grupo en movimiento, yo necesito ponerlos a jugar, yo necesito que el aprendizaje sea significativo y no solo de mano, pizarra y ojo, ¿verdad? Mano, pizarra y ojo, no. Es que tengo que generarles otras estrategias. Y bueno, una de las bendiciones es que todos los grupos son diversos, ¿verdad? Entonces, una de las formas que podemos utilizar para incluirlos a todos es precisamente eso, pensar en todos. Y no solo en mí como docente en lo que me gusta, sino es pensar en todos y decir, bueno, ahí ya tengo a 5 kinestésicos, les gusta el movimiento, les gusta el juego, les gustan las dinámicas, levantarse, sentarse, bueno, algo voy a hacer para todo el grupo que incluya algo kinestésico. Tengo estudiantes pasivos, tal vez tímidos por sus situaciones o de baja autoestima por sus situaciones complejas en sus hogares. Bueno, ¿qué estrategias puedo utilizar con ellos? Que aparte de que tengan el contenido de la materia, también yo pueda contribuirles en su autoestima, ¿verdad? Algún tipo de cuento, hagamos un cuento colectivo, empecémoslo aquí, finalicémoslo allá, inventemos una canción. Y el diálogo con el grupo, Gabriela. Los menores de edad comprenden. Cuando hacemos un diálogo y les decimos y les damos inclusive una agenda de trabajo, ellos la respetan. Este tiempo va a ser en silencio y de trabajo individual. Este otro tiempo sí vamos a poder levantar la mano y participar. Este otro tiempo vamos a salir al corredor y vamos a ir a hacer medidas o buscar hojitas, ¿verdad? No podemos pensar que el educador o las personas que trabajamos en este gremio tengamos que ser aburridas, perezosas, cansadas. Eso puede estar pasando, pero yo opino que tal vez desde la gestión de la escuela, desde un director, una persona directora, cuando identifica un personal apático, cansado, desmotivado, tenemos que trabajar entonces sesiones grupales con el personal docente, donde les volvamos por lo menos a dar unas herramientas para que ese agotamiento, tal vez a veces hasta frustración, podamos irla mitigando y eso no nos vaya a contagiar, porque vean, lo que tenemos en el aula son menores de edad. ¿Cómo aprende el ser humano? Jugando, viendo con su cuerpo, cantando, aplaudiendo. Y tal vez el adulto está cansado, está agotado, está agobiado, está frustrado. Bueno, la gestión de un director y una persona directora tiene que también saber leer eso en su personal docente, para que no le afecte en las aulas, ¿verdad? Entonces, yo siempre digo que el docente también tiene que saber pedir ayuda, ¿verdad? Y manifestar a su director, directora, me siento así, agotado, agotada. Pero necesitamos vivacidad porque estamos trabajando con menores de edad, ¿verdad? Esa energía. Jensi, qué interesante. Si los adultos nos entretenemos con la lúdica, ahora los niños y los adolescentes mucho más, ¿verdad?
Se plantea la necesidad de realizar esfuerzos extraordinarios para transformar rápida y decisivamente la estructura de gestión del sistema educativo y en particular la formación, selección, evaluación formativa y acompañamiento docente sin afectar ni disminuir la prioridad de política pública y fiscal asignado a la educación. Jensi, ¿cómo pueden contribuir los directores y directoras en desarrollar esas competencias claves en que los niños, niñas y adolescentes muestran bajos niveles de desempeño? Por ejemplo, según las pruebas PISA del 2018, en secundaria se observan bajos niveles en matemáticas, en el área de las ciencias y la lectura. ¿Qué podemos recomendar al respecto? Sí, Gabriela, vuelvo a insistir, ¿verdad? Desde las posiciones gestoras, yo siempre he pensado que así como el grupo de aula llega a tener cierto parecido con su persona docente o con sus maestros o maestras del aula, también el equipo docente llega a parecerse a su director o directora. ¿Por qué? Porque hay un tema de gestión, ¿verdad? Entonces, según cómo se esté gestionando, así vamos a ir reflejando todos nosotros esa dinámica de gestión, ¿verdad? Hablando entre posición de personas docentes y directores. Cuando yo estuve de docente, ¿verdad? Al finales de los 90, ¿verdad? Entre el 98, 99 y algunos años hacia acá. Esas personas gestoras que yo vi, ¿verdad? Que tuve como directores y directoras, que tuve ese privilegio de tenerles, siempre tenían una cualidad y era el diálogo y las visitas al aula. ¿Por qué? Porque los gestores de la educación, los directores, las directoras, cuando entran al aula pueden darse cuenta de la realidad, de lo que está sucediendo, de lo bueno, de lo malo, de los retos, los desafíos que se tienen como institución. Y otra de las cualidades que yo vi en ellos y que la sembraron en el personal docente era la interacción con la comunidad. Era el visitar, inclusive hicimos visitas con la fuerza pública en algunos casos. A ciertos lugares teníamos que entrar con la fuerza pública porque yo trabajé en urbanos marginales. Y esas dinámicas de comunicación, de visita, de conocer el contexto, fueron los que iban permitiendo que esos directores y directoras fueran tomando decisiones. ¿Cómo qué decisiones fueron tomando? Bueno, fueron tomando el trabajo en equipo. Entonces, al menos una vez al mes recibíamos no de reunión de regaños, no, recibíamos algún tipo de capacitación relacionada con temas que para nosotros eran importantes abordar por las poblaciones que nosotros teníamos. Entonces te hablo, por ejemplo, de temas como manejo de límites, te hablo de temas como la pedagogía del amor, te hablo de temas como nutrición para niños y niñas, te hablo de temas también como abordaje de algún tipo de abuso psicológico, sexual en menores de edad, ¿verdad? Y también teníamos por lo menos 3 veces al año visita a la comunidad donde llegábamos a interactuar con ellos y con ellas. ¿Cómo podemos potencializar, verdad, lo que los resultados de las pruebas PISA señalan, verdad, en los niveles bajos en el área de las ciencias, de las matemáticas? Me parece a mí que podríamos hacer involucramiento inclusive de las universidades, ¿verdad? Temas como donde actualmente estoy en la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, olimpiadas matemáticas, olimpiadas de ciencias, olimpiadas de biología. Los directores y directoras pueden ir buscando este tipo de alianzas con las universidades, charlas inclusive, que pueden llevar las universidades a las escuelas para los docentes de cómo promover las ingenierías o el pensamiento científico en niños y en niñas. También involucrar a los padres en estos temas, ¿verdad?
de visiones. Como yo trabajé en urbanos marginales, generalmente la autoestima o la esperanza, ¿verdad? Disminuye mucho, ¿verdad? ¿Cómo devolvérsela a una madre de familia? ¿Cómo devolvérsela a un padre, ¿verdad? Igual, pudiendo hacer talleres con padres, ¿verdad? Que tengan relación con esto. Imagínense que un padre, una madre feliz, proyecta eso y tendrá hijos e hijas felices, ¿verdad? Pero trasciende, porque también es un tema económico, es un tema de que, por ejemplo, en vacaciones ahorita hay más de 700 comedores escolares abiertos, porque ahí y tendrán su única comida, ¿verdad? De un comedor en vacaciones y el resto no, ¿verdad? Pero tenemos que hacer como ese triángulo, ¿verdad? Entre institución, familia, estudiante. Y buscar alianzas estratégicas, ¿verdad? Las universidades que pueden dar talleres, que pueden hacer algún tipo de programa. Pues sí, Jensi, esta idea de vincularse con las comunidades está bastante interesante porque definitivamente en las comunidades hay un montón de sectores que pueden apoyar a los centros educativos y a los colegios para poder venir a fortalecer todas esas áreas que tal vez están bajas, ¿verdad? En el estudiantado. Y también es bueno porque así se sienten parte, ¿verdad? Se hace de verdad una unión en donde el mismo estudiante puede desarrollar ese orgullo de, mi institución, ¿verdad? Que trajo a los bomberos, a la universidad, ¿verdad? Mi institución en la que yo estoy, que hace este tipo de organizaciones. Eso es bastante interesante. Jensi, y para concluir, desde la evaluación de los aprendizajes, ¿qué buenas prácticas podrías recomendar a los directores y directoras de centros educativos? Sí, gracias, Gabriela. Bueno, yo considero que la primera es visitar el aula, ¿verdad? Vamos a visitar el aula y la ventaja que tenemos es que nuestras directoras y directoras tuvieron que estudiar inicialmente alguna carrera base en educación, ¿verdad? Entonces tienen toda esa parte de psicología del niño, ¿verdad? De las etapas de crecimiento del niño. Entonces son personas conocedoras de cuáles son esas etapas y esa formación integral que se le debe dar al estudiante. Entonces yo considero que el director y directora pueden llegar al aula, observarla, registrar esos logros que tiene el docente, los logros que tiene el estudiante y por supuesto dar observaciones de mejora. Eso es valioso. No es solamente pedir el plan de trabajo y llevármelo a la dirección y ponerle que lo vi, que no lo... No. Es involucrarnos, inclusive si somos directoras y directoras, animémonos a jugar un rato en el aula con los chicos y las chicas. Y ahí mismo, mientras estamos ahí, hagámosles preguntas. Preguntemos cosas relacionadas con la temática que estén viendo en ese momento. Eso es una forma inclusive de motivar al estudiante, pero también de ver por dónde anda el aprendizaje de ellos. Otra de las sugerencias después de la visita es tomemos decisiones. ¿Necesitamos pedir algún tipo de capacitación para nuestros docentes? ¿Necesitamos contactar a los asesores de evaluación del Ministerio de Educación y que nos den un tipo de charlita? Tal vez los asesores no pueden ir tan personalizados a las instituciones en este momento. Entonces podemos solicitar a alguna universidad que nos acompañe y nos dé algún tipo de taller sobre evaluación. Y evaluación que trascienda, ¿verdad? No es la evaluación donde nos enseñen a hacer los indicadores para evaluar, no, sino cómo hago la estrategia de aprendizaje y cómo evalúo esa estrategia de aprendizaje. ¿Cómo propongo un juego? ¿Cómo puedo evaluar ese juego? Y por supuesto aspectos técnicos también, bueno, cómo se diseña un ítem, cómo puedo elaborar una rúbrica también, pero también lo ético, un taller relacionado con ética y evaluación de los aprendizajes. Podemos acudir a, bueno, cuando yo estaba inclusive en la maestría en evaluación educativa, en el curso de medición, uno de los profesores, a todos los estudiantes nos tocó ir a diferentes escuelas a dar talleres, por ejemplo, de cómo hacer rúbricas. Entonces, ¿cuál es la intención de esto? Bueno, que las
instituciones a través de su director, de su directora, pueden contactar a las universidades que brindan las carreras de educación y pedir, solicitar algún tipo de asesoría, de ayuda en este tema de más de diseño, de planificarla, de comprender la evaluación, de sus principios, los principios éticos de la evaluación, ¿verdad? Estos espacios de reunir al personal, de hablar de estas temáticas, de retomarlas, es importante. A veces pensamos que el docente ya llegó formado, pero bueno, el docente también tiene que actualizarse permanentemente, retomar inclusive nuevas tendencias para llevar el aprendizaje a las aulas, ¿verdad? Y en algunos casos a la educación remota o lo que llamamos también virtual o en línea, ¿verdad? Lo importante es reflexionar que el reto que tenemos ahorita en nuestras manos no tenemos que asumirlo solos o solas, ¿verdad? Necesitamos articular con otras instituciones, con otras personas, con la comunidad. Jensi, qué ricas ideas nos has regalado de cómo innovar en evaluación de los aprendizajes. Y me llama mucho la atención esto de las visitas de los directores y directoras para saber cómo están planeando sus docentes, cómo está disfrutando en el aula el estudiantado, porque se puede observar quiénes están haciendo evaluaciones innovadoras, quién tiene pedagogía innovadora para compartir con otros colegas. Y a otros les puede llamar mucho la atención decir, ve, qué interesante, como a través del juego, como a través de tal dinámica, de la autoevaluación, de la ecoevaluación y demás, están aprendiendo otros y podrían entonces incluirlo en sus formas evaluativas y en la estrategia que desarrollan en el aula. También muy interesante eso, y lo rescato, que no tienen por qué realizar esta labor solos, porque hay todo un apoyo que se puede dar desde universidades y desde otros colectivos para apoyar en ese proceso en donde el docente y las personas directoras pueden seguir ampliando conocimiento a través del apoyo de otros. Entonces, Jensi, agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado y de verdad esperamos que poderte tener en otros espacios. Gabriela, más bien agradecerle a ustedes, ¿verdad?, por tomarse este ratito de conversación. El tema da para mucho, la educación da para mucho, ¿verdad? Entonces podríamos seguir aquí conversando y bueno, igual quedo a su disposición y que tengan muchos éxitos en el curso que van a emprender y muchísimas gracias por invitarme. Estimados estudiantes, fue un gusto estar con ustedes y esperamos seguirnos viendo en las siguientes unidades. Un gusto, saludos.